Bienvenidos una vez más al epicentro del drama, al Santa Santorum del salseo turco, a su canal de confianza donde destapamos hasta la última olla express de la farándula. Aquí en este rinconcito virtual, ustedes siempre tienen la primicia, la cucharadita de miel más dulce, el chismecito más jugoso directamente desde el Bósforo hasta sus pantallas. ¿Preparados para otra dosis de adrenalina informativa? Porque hoy la cosa viene que arde, que quema, que te hace olvidar el café turco y te activa como un volcán. Hoy, mis queridos detectives del corazón, nos sumergimos de cabeza en la vida de una reina, de una diosa, de la mismísima personificación de la alegría y el talento de Method Demir. Sí, la Sanem de Erkencikus que nos hizo suspirar, la Asl de Zilek Kokusu que nos hizo reír a carcajadas, la Zeynep de Dodu Unep Kaderindir que nos conmovió hasta las lágrimas. La reina indiscutible de las comedias románticas, la embajadora del encanto turco, la mujer que con una sola sonrisa ilumina un continente entero. Y es que, como bien reza ese titular explosivo que los trajo hasta aquí, de Method Demir explota. Pero alto ahí, que no cunda el pánico. No hay dramas de salud, ni escándalos de rodaje, ni peleas con productores. Aquí no hay nada que temer, mis chismosos. Más bien es una explosión de felicidad. Una erupción de amor. Demet, nuestra Demet por fin se anima a abrir las puertas de su corazón y a contarnos, con cautela pero con sinceridad, sobre esa persona especial que ha vuelto a encender la llama en su interior. Se lo sé, están mordiéndose las uñas, con el dedo listo para darle al rebín si me paso de largo, muertos por saber quién es el afortunado. Tranquilos que no soy cruel, bueno, quizás un poquito. Este vídeo es una montaña rusa de detalles, un festín de especulaciones, una investigación digna del mismísimo Sherlock Holmes, todo para desentrañar este misterio amoroso que está dando la vuelta al mundo y que tiene a Turquía, y a nosotros completamente en vilo. Pero antes de que nos perdamos en los laberintos del amor, en los callejones oscuros de los rumores y en los jardines secretos de las confesiones, permítanme recordarles lo importante que son ustedes para este canal. Si aman el contenido que les ofrecemos, si disfrutan de los chismes bien contados, de las noticias frescas y verificadas, que eso es sagrado, si valoran nuestro arduo trabajo de investigación y nuestra dedicación a mantenerlos al tanto de todo lo que acontece con sus celebridades turcas favoritas, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoles el mejor cafecito turco, más caliente que el sol del Mediterráneo. Suscríbanse, compartan, comenten y hagan de este canal su hogar virtual. Ahora sí, basta de rodeos. Dejemos de jugar al gato y al ratón y vayamos directo al grano, a la médula del asunto, al epicentro del terremoto, el amor de Method Demir. Como bien saben, nuestra querida Demet siempre ha sido un enigma, un tesoro celosamente guardado bajo 7 llaves. A diferencia de otras figuras públicas que ventilan su vida privada en cada story de Instagram, ella ha optado por la discreción, por mantener su intimidad alejada del implacable ojo público. Esta actitud, por supuesto, ha generado una sed insaciable de información, un torrente de especulaciones y una legión de fans hambrientos por saber con quién comparte sus amaneceres y sus sueños. Recordemos inevitablemente su matrimonio con el talentosísimo cantante Oğuzhan Koç. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Una boda de cuento de hadas, un despliegue de glamour y elegancia, un evento que paralizó Turquía y nos hizo creer, aunque fuera por un instante, en la existencia del amor eterno. Parecían la pareja perfecta, dos almas gemelas destinadas a amarse para siempre, radiantes, enamorados, compenetrados. Pero como suele suceder en la vida real, que a veces es más cruel que cualquier telenovela, la realidad les dio un portazo en la cara y las cosas no resultaron como esperábamos. Su relación se desmoronó de forma abrupta e inesperada, dejando a muchos de nosotros, me incluyo, confieso, con el corazón roto y una nube de interrogantes flotando en el aire. ¿Qué pasó? ¿Dónde fallaron? ¿Acaso el amor verdadero es solo un espejismo? Pero, mis queridos chismosos, después de la tormenta siempre sale el sol. Y parece que ese sol, que adopta la forma de un nuevo amor, ha vuelto a iluminar el horizonte de Method Demir. Durante meses, los rumores han danzado a su alrededor como mariposas nocturnas, las conjeturas han proliferado como champiñones después de la lluvia y los nombres han desfilado como modelos en una pasarela de Milán. Se le ha vinculado sentimentalmente con empresarios millonarios, con actores consagrados, con directores de cine y hasta con un famoso chef que, dicen, la conquistó con sus habilidades culinarias. Del estómago es el camino al corazón, señores.
Pero Demet, fiel a su hermetismo, se mantuvo imperturbable, como una esfinge, sin confirmar ni desmentir nada, alimentando aún más la curiosidad y el misterio que la rodea. Hasta ahora. Porque, señoras y señores, agárrense a sus asientos que aquí viene la bomba. Recientemente, Demet ha concedido una entrevista exclusiva a una de las revistas más prestigiosas de Turquía. Y en esa entrevista, mis queridos, en esa entrevista se desata el infierno. Explota la bomba. Se abren las compuertas de la verdad. Por fin, después de meses de silencio, de evasivas y de cortinas de humo, Demet se anima a hablar, aunque sea con la boca pequeña, sobre su vida amorosa. No revela nombres ni apellidos ni señas particulares, pero sí confirma, con una sonrisa tímida y una mirada brillante, que su corazón está ocupado. Que ha vuelto a creer en el amor, que se siente feliz, plena, realizada y que está disfrutando al máximo de esta nueva etapa de su vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Demet! Pero claro, la pregunta del millón sigue resonando en nuestras cabezas: ¿quién es el afortunado, el elegido, el príncipe azul que ha logrado derretir el hielo que rodeaba el corazón de Demet? Aquí, mis amigos, es donde la cosa se pone realmente interesante. Aquí es donde entran en juego nuestras habilidades detectivescas, nuestra capacidad de análisis, nuestra intuición femenina y masculina, por supuesto, y nuestros contactos secretos en la farándula turca. Sí, tengo mis fuentes, no me juzguen. Aunque Demet se niega a revelar su identidad, los chismosos profesionales que somos, y me enorgullezco de ello, hemos estado investigando a fondo, rastreando pistas, atando cabos y elaborando teorías que, debo decir, son bastante sólidas y convincentes. Una de las teorías más fuertes, la que suena con más insistencia en los mentideros de Estambul, apunta a un empresario turco, un hombre de negocios exitoso, influyente y, sobre todo, ajeno al mundo del espectáculo. Se dice que se conocieron a través de amigos en común, en una cena benéfica organizada por una importante fundación. La conexión fue instantánea, un flechazo a primera vista, un entendimiento tácito que trascendió las palabras. Al parecer, él es un hombre muy discreto, elegante, inteligente, culto y con un gran sentido del humor, cualidades que, según allegados a Demet, son absolutamente imprescindibles para conquistar su corazón. Se dice que es un hombre hecho a sí mismo, que ha construido su imperio con esfuerzo y dedicación, que valora la sencillez y la autenticidad y que está completamente enamorado de la personalidad arrolladora y el espíritu libre de Demet. Otra teoría, un poco más arriesgada y quizás más propia de un guión de telenovela, sugiere que podría tratarse de alguien con quien Demet ya ha compartido escenario en el pasado. Recordemos que nuestra reina ha protagonizado innumerables series y películas, ha trabajado con decenas de actores talentosos y es posible que en alguno de esos sets de rodaje haya surgido una conexión especial, una chispa inesperada, una atracción irresistible que por diversas circunstancias no pudo materializarse en su momento. Sin embargo, esta teoría parece menos probable, ya que Demet ha dejado claro en varias ocasiones que prefiere mantener su vida profesional separada de su vida personal y que no le gusta mezclar los sentimientos con el trabajo. Lo que sí sabemos con total certeza, lo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos, es que Demet está radiante. En las últimas fotografías que le han tomado los paparazzi, se le ve sonriente, relajada, feliz y con una luz especial en los ojos. Su piel irradia vitalidad, su mirada transmite alegría y su lenguaje corporal denota seguridad y confianza. Es evidente que está enamorada, que está viviendo un momento muy dulce y que ha encontrado a alguien que la hace sentir valorada, amada y protegida. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que realmente importa. Eso es lo que nos llena de alegría y nos hace vibrar de emoción. Más allá de quién sea el afortunado que ocupa su corazón, lo fundamental es que Demet haya encontrado la felicidad. Después de un divorcio doloroso y mediático, de la presión constante de los medios de comunicación, de las críticas despiadadas y de las expectativas imposibles, se merece toda la alegría del mundo. Se merece un amor sincero, un compañero leal, un hombro en el que apoyarse y un alma gemela con la que compartir sus sueños y sus aventuras. Y como fans incondicionales, lo único que podemos hacer es apoyarla, desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida y esperar pacientemente a que ella, cuando se sienta preparada, nos presente a su nuevo amor. Además, esta entrevista, que ha causado un auténtico revuelo en la prensa rosa turca, también ha servido para aclarar algunos rumores infundados que circulaban sobre su carrera profesional. Se había dicho con cierta malicia que Demet estaba pensando en retirarse de la actuación, que estaba cansada de la fama, que quería dedicarse a otros proyectos y que incluso se planteaba mudarse al extranjero. Pero ella ha desmentido rotundamente esas afirmaciones,
con la vehemencia y la pasión que la caracterizan. Asegura que ama su trabajo, que la actuación es su vida, su vocación y su refugio y que tiene muchos proyectos interesantes en mente. De hecho, está trabajando en una nueva serie, cuyo título aún no ha sido revelado, que promete ser un éxito rotundo y que la consolidará aún más como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía. Así que tranquilos, mis queridos fans de Demet, que tendremos a nuestra adorada Sanem en pantalla por mucho tiempo. Y quién sabe, quizás en algún momento cuando se sienta lista, ella decida presentarnos a su nuevo amor. Mientras tanto, seguiremos investigando, rastreando pistas y trayéndoles toda la información que podamos. Para eso estamos aquí, para mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo turco. En resumen, mis queridos chismosos, Demet Özdemir ha roto su silencio y ha confirmado, aunque de forma sutil, que está enamorada. No ha revelado la identidad de su pareja, pero los rumores apuntan a un empresario turco. Lo importante es que Demet se encuentra feliz, plena, realizada y disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Además, ha desmentido los rumores sobre su retiro de la actuación y ha confirmado que tiene varios proyectos en marcha. Buenas noticias para todos. Gracias, mis chismosos favoritos, por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que hayan disfrutado de la información, que hayan quedado tan intrigados como yo con este misterio amoroso y que se hayan divertido con mis ocurrencias y mis teorías conspirativas. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que es el afortunado que ha conquistado el corazón de Demet? ¿Será un empresario misterioso? ¿Un antiguo compañero de reparto? ¿Un chef apasionado? Los leo a todos. Y no duden en compartir sus propias teorías y especulaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles, una vez más, que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, que es gratis y nos hace muy felices, compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de todo el salseo, y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden, aquí siempre tendrán la primicia de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, la información más fresca, más jugosa y más divertida. Hasta la próxima, chismosos. Y no olviden seguir brillando. Que la felicidad los persiga y el amor los encuentre en cada esquina. Adiós, mis amores.